vamos a trabajar las ciencias naturales hoy desde la medicina. ¿A alguno le gusta, alguna de ustedes le gusta la medicina? O que me digan, no, yo hubiera querido estudiar medicina, o de pronto ser enfermera o algo, o ninguna. Girimar, Sandra, Cristina, ninguna. Bueno, vamos a conocer un poquito más a profundidad lo que es la medicina, un poquito de la historia de la medicina, porque nosotros vamos al médico y sí hay muchas cosas, muchos avances, pero nosotros de pronto no sabemos de dónde partió todo eso o por qué se dio todo el inicio de eso. Entonces, voy a compartirles por acá un videito. Entonces, vamos a ver primero, acá dentro de nuestra guía, como ustedes se van a dar cuenta, les voy a mostrar primero la guía que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces nos dice, quien desee investigar medicina debe proceder de la siguiente manera. En primer lugar, considerar las estaciones del año y el efecto que produce cada una de ellas. Resulta que antes que llegaran como todos esos procesos de medicina tan evolucionados con máquinas y todo eso, nosotros venimos de una evolución. Entonces resulta que en medio de esa evolución, nuestros antepasados o lo que eran, por ejemplo, los indígenas y todo ello, ellos en ese tiempo pues obviamente no tenían máquinas ni nada de eso, ¿cierto? Para averiguar y bueno, vamos a hacer esto como una vacuna o vamos a utilizar tal máquina para crear tal medicamento. Ellos se curaban con medicina sagrada, que ellos lo llaman como medicina sagrada. Entonces ellos hacían unos rituales y preparaban una especie de bebidas o de pronto algunas cosas que tomaban de los mismos animales. Entonces cogían y cogían una de pronto una ranita o algo y entonces ellos nunca mataban a los animales, sino que de pronto a la ranita le pasaban un palito acá por la piel para que la ranita secretara como una babita, untaban las cosas con esa babita y dejaban ir a la ranita. ¿Sí? Y con esas secreciones de las ranitas y de los demás animales, ellos creaban mmm, estilos de medicina. ¿Listo? Pero nos vamos a ir aún un poco más atrás. ¿Listo? Desde dónde es que empiezan con este señor nos dice el primer tema del que vamos a hablar hoy es la historia de la medicina. Entonces vamos a empezar a hablar de un señor que se llamó Hipócrates de Cos. ¿Listo? Vamos a ver qué era lo que decía Hipócrates de Cos, que cómo ha sido, el de dónde viene o por qué es tan importante en don Hipócrates de Cos para la medicina. A ver eso. Vamos a ver un video, les voy a compartir este videito. Como acabamos de ver, el señor Hipócrates de Cos fue muy importante, se llamaba Hipócrates, se le dice de Cos porque nació en la isla de Cos. Entonces este señor empezó a indagar, ¿cierto? A consultar, a buscar el porqué de las cosas, empezó a consultar hasta que logró dar como con el chiste, con muchas enfermedades, ¿cierto? Como diría el dicho. Entonces, ¿qué empezó a observar este señor? Entonces Hipócrates decía, el cuerpo se tiene que tomar como un todo, no por partes, ¿cierto? Porque es que entonces creen que es que
la cabeza es una parte de un cuerpo y entonces el tronco es de otro lado. No, todo es un todo, todo está relacionado, ¿cierto? Todas las partes de mi organismo se relacionan las unas con las otras, así como nosotros, por ejemplo, también estamos conectados con todo, ¿cierto? O sea, a nosotros de pronto nos han enseñado que sí, o sea, nosotros salimos de la barriga de la mamá o del que fue por la unión de papá y mamá, pero nunca nos han dicho, bueno, lo que pasa es que nosotros como seres también tenemos una conexión. No sé si alguno de ustedes se vio la película de Avatar, que ellos cogían su cabello y entonces se conectaban con las plantas, ¿cierto? Eso también es parte de algo que nosotros tenemos que entender dentro de la medicina, y es que nosotros sí esa conexión, no solamente dentro de nuestro cuerpo, unos órganos con los otros, ¿cierto? Sino también nosotros mismos con la naturaleza. Por eso, digamos, es la importancia de que nos dicen, eh, momento, momento. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Hola, hola, hola. Sí, profe. Sí, sí, me escuchan ahí. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, todo es una relación, ¿cierto? Entonces, todo está relacionado, o sea, los órganos de nuestro cuerpo están relacionados los unos con los otros. Para que un órgano funcione necesita la vitalidad de los demás, ¿cierto? O sea, mi cerebro cuando deja de funcionar, ¿cierto? Pues obviamente todo deja de funcionar, o sea, porque está relacionado con los demás. Nosotros también tenemos esa conexión, como les decía, también con la Tierra, ¿cierto? O sea, nosotros es como esa película de Avatar, pues no tenemos acá las cositas para conectarnos, pero porque no hemos llegado como hasta el punto de entender cómo es ese tipo de conexión, pero nosotros estamos en un solo plano y todo está comunicado. Entonces, nos dice Hipócrates, no podemos ver el cuerpo independiente, sino como un todo. Entonces, cuando hablamos del todo, estamos hablando no solamente del cuerpo físico, sino del cuerpo interior. Es como el espíritu, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un espíritu, o sea, el cuerpo no se va a mover porque sí. El cuerpo se mueve porque hay un espíritu que lo mueve, es como el alma de nosotros. Entonces, ¿qué nos propone, digamos, este señor Hipócrates? Ya les voy a mostrar acá. Entonces, cuando él nos dice que el cuerpo se debe tomar como un todo, no por partes, no solamente que la cabeza, que las extremidades superiores, que las extremidades inferiores, sino también, digamos, por ejemplo, tenemos que mirar el cuerpo en el sentido en cómo nosotros nos nutrimos, ¿cierto? Cómo nos estamos alimentando, porque muchas veces las mismas enfermedades vienen a partir de lo que yo como, lo que yo consumo. Entonces la enfermedad se viene a dar porque, por ejemplo, nosotros como humanos, un ejemplo así es el consumo de la leche. Nosotros solamente tenemos la posibilidad de consumir leche durante la época de la lactancia materna, ¿cierto? O sea, nosotras como mujeres podemos eh, darle de comer a nuestros bebés, se les puede dar su lechecita, pero nosotras lactamos hasta cierto tiempo, ¿cierto? Lo mismo pasa con las vaquitas y con los chivitos. Las vaquitas van a lactar a sus terneros hasta cierta época, los chivitos van a lactar a sus ovejitos, a sus chivitos hasta cierto tiempo, pero resulta que nosotros como humanos hemos cogido o sea, no sé de dónde salió la costumbre, ¿cierto? O sea, hasta el momento no he logrado, no hemos logrado dar con el momento en el que los humanos deciden tomar leche de animal. O sea, un ternero no toma leche de humano. O sea, el ternero ya acabó su etapa de crecimiento, ya no necesita tomar leche, la vaca ya no lo sigue lactando. Y eso pasa con las demás especies. Nosotros somos, o sea, la raza humana es la única que se le ocurre seguir tomando leche después que ya se ha pasado su ciclo de lactancia, ¿cierto? Entonces, o sea, la mamá ya dejó de lactar, pero entonces nosotros seguimos tomando leche de animal.
Entonces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, ningún animal lo hace. ¿Y nosotros por qué? Por eso, de ahí que nos dicen que la leche es maligna, que nosotros no deberíamos tomar leche. ¿Por qué? Porque todo tiene un ciclo de vida. Ningún animal de los que ustedes conocen que son mamíferos, digamos, los gaticos, las perritas, ellas le dan de comer a sus crías, los amamantan hasta cierta época y ya después ellos ya se tienen que empezar a alimentar con otras cosas. Pasa con las vaquitas, ¿cierto? Con las ovejitas, con todos esos animalitos que amamantan pasa exactamente lo mismo. Pero entonces si se dan cuenta, el ser humano, el humano es el que ha querido cambiar las cosas como si se creyeran Dios y realmente las cosas se hacen es por algo. Entonces nosotros por eso muchas veces dicen que la leche le hizo daño, que es que tengo intolerancia a la lactosa, pues obvio, porque es que nosotros debíamos era consumir leche de la mamá de nuestra especie, de humana, hasta la época que es. Si a mamá ya se le acabó su época de lactar al año o a los 2 años, hasta ahí fue su ciclo, usted ya no tiene por qué estar tomando más leche. Entonces por eso nos dicen, la leche es cancerígena. Sí, obviamente porque es que el cuerpo de nosotros no tiene la manera de recibir esas cosas, ¿sí? O bueno, uno dice, listo, algún postre de vez en cuando, pero esa cosa que nos metieron en la cabeza, que tenemos que estar consumiendo leche todos los días, eso es una mentira. Eso es ¿para qué? Para que las grandes compañías tengan mayor producción monetaria, ¿sí ven? Más no porque en índice, digamos, de salubridad y de salud y todo, sea posible, eso es mentira. ¿Listo? Entonces, para que vayamos entendiendo, porque vamos a tener la cuarta clase de biología de ciencias, va a ser acerca de nutrición y vamos a hablar exactamente de esta cuestión de lo que pasa con la leche. Entonces, miren, digamos acá lo que propone Hipócrates, o sea, ¿cómo me estoy cuidando el cuerpo? O sea, estoy consumiendo cosas que en cambio de nutrir me están envenenando, porque a futuro el consumo de la leche pues va a ayudar a generar o a producir los cánceres, a desarrollar el cáncer. Entonces, ¿qué porque tiene cáncer? ¿Qué porque no sé qué? Pues claro, las leches de los niños, las leches de los niños, las leches de tarro, eh, tienen un altísimo contenido de azúcar, pero es que es excesivo. Entonces, de ahí que los niños desde época tan pequeñita ya empiezan a sufrir de diabetes, de obesidad, porque todo lo que se le da a los niños es mucho azúcar y pues el azúcar es la peor droga que hay. O sea, si vamos a comparar drogas como la marihuana, como la cocaína, como la heroína, entre esas y el azúcar, la más dañina es el azúcar. Y el azúcar tiene más, o sea, la cantidad de, la forma como, o sea, la adicción al azúcar es más crítico que la adicción a las otras sustancias que acabé de nombrar. Entonces, para que nos demos cuenta, digamos, cómo es que tenemos que revisar esa parte de nuestro cuerpo y nuestra nutrición, porque a veces nos dicen, no, es que esto está recomendado. No, la Sociedad Americana de Corazón sabe que por negocio necesita decir que esto le sirve a la población, así sea mentira. Entonces no nos dejemos creer que porque acá me aparece una etiqueta que dice que es bajo en grasa, entonces eso es verdad. No, hay muchas etiquetas que tienen que pagarle a la Sociedad Americana de Corazón, que está por allá en Estados Unidos, a las grandes empresas, para que les permitan colocar algo de eso, porque pues obviamente todos tienen que ganar. Todo esto es un negocio. Entonces, para que nos demos cuenta que no todas las veces que porque me diga que esto tiene bajo contenido en grasa y no sé qué, eso sea lo mejor. O voy a comprarme un chocolate bajo en grasa, bajo en azúcar. No, no se crean todo eso porque todo eso es manipulado. O sea, las grandes compañías pagan a esas empresas para que les den el aval, ¿listo? De poder utilizar cosas que no sirven, pero poner etiquetas de no están a salvo con nosotros, ¿listo? Entonces, ojo porque todo esto es publicidad engañosa. Siempre estamos con, o sea, por doquier, uno tiene publicidad engañosa. Entonces hay que empezar a entender un poquito más cómo funciona la cuestión de la parte de alimentación para saber qué es lo que me beneficia en mi organismo, ¿listo? Porque estamos viendo el cuerpo como un todo. Ahora, nos dice que
Hipócrates, bueno, cuando él empezó con toda esta parte de la medicina y se dio cuenta de lo que hablamos del cuerpo como un todo, decidió que las personas que decidieran, o sea, quienes quisieran estudiar la medicina, tenían que tener una serie de, o un sentido de pertenencia con lo que van a hacer y con las personas, ¿cierto? Entonces yo no puedo ir a engañar a la gente a decirle que esto le va a hacer bien cuando realmente va a ir en contra de su salud. Entonces, por eso en las universidades, quienes se van a graduar como médicos tienen que hacer un juramento, que en este caso es el juramento hipocrático. Tendré el máximo respeto por la vida humana. No usaré mis conocimientos médicos para violar derechos humanos y libertades civiles. No usaré mis conocimientos médicos para violar derechos humanos y libertades civiles. Entonces, acabamos de ver el juramento hipocrático. Entonces, este juramento lo tienen que hacer todos aquellos que estudian alguna de las ramas de la medicina, porque se tienen que comprometer a que van a cumplir con una serie de reglamentaciones dentro de ese juramento. Acá está un poquito muy, por así decirlo, como muy romantizado, ¿sí? Porque pues obviamente esto es como una serie de televisión, entonces pues, pero obviamente los postulados dentro del juramento hipocrático, pues obviamente son más extensos, un poco de reglamentaciones, ¿cierto? Entonces para cumplirlo a cabalidad. Vamos a seguir acá. Esto es con respecto a lo que es el juramento hipocrático. Listo, para que lo comprendamos un poquito. Ahora, nos dice que Hipócrates habló sobre algo que se llama la teoría de los 4 humores. Esta teoría de los 4 humores define, por ejemplo, la salud de una persona teniendo en cuenta su humor. Tenemos 4 tipos de humores: melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si soy melancólico, voy a caracterizarme por tener más de estas fortalezas y por este lado voy a tener ciertas debilidades. Vamos a tener, digamos, generalmente él nos dice que el ser humano puede tener una mezcla de al menos 2 de estos humores. Entonces, por ejemplo, una persona que es melancólica es introvertida, lo mismo que una flemática, mientras que una persona colérica o sanguínea se dice que viene siendo extrovertido, pero una persona puede ser introvertida y extrovertida, es decir, puede ser melancólica y sanguínea, o puede ser colérica y flemática. Pero ¿qué quiere decir eso? Entonces vamos a ver qué es eso de la teoría de los 4 humores y para qué me sirve saber eso de los 4 humores. Muchas veces la tranquilidad que nosotros podamos sentir o expresar, ¿cierto? Muchas veces esa tranquilidad de nosotros mismos también nos permite tener un nivel de salud, ¿cierto? Entonces, si yo soy una persona que constantemente está estresada, de mal genio, el trabajo me produce rabia, vivo peleando con mis compañeros de trabajo, yo no quiero llegar a la oficina porque el ambiente es pesado, pero aún así sigo, ¿qué va a pasar? Me voy cargando y eso me va generando un malestar y eso se va a convertir en otro tipo de cosas. O sea, lo que pasa, digamos, espiritualmente, yo no lo puedo apartar de lo que me pasa corpóreamente, corporalmente, ¿sí? Por ejemplo, una mujer que ha sufrido, digamos, de abusos sexuales o de pronto que en su casa ha habido mayor patriarcado, ¿cierto? Que todo es ese machismo, cosas que se ha tenido que reprimir como mujer, entonces va a tender a formar algo que se llaman los miomas, ¿cierto? Hemos escuchado mucho, yo creo que ya muchas personas hemos escuchado aquello de los cánceres porque se generan, por esas cosas que quizás se quedaron ahí sin decir. Una persona puede generar un cáncer, digamos, en la garganta porque quizás es una persona que no se sabe comunicar, entonces
tiene cosas ahí, rabias, odios y de todo, y claro, eso se le va a convertir en una bola ahí porque no lo ha podido sacar. Entonces, cuando yo tampoco libero la emoción, pues la emoción que va a hacer se va a quedar ahí y se me va a volver, se va a generar una enfermedad. Lo mismo las enfermedades de Alzheimer, todo eso son cosas que viene desde mucho tiempo antes y que pues en la vida en la que estamos de pronto uno no se da cuenta en qué momento, uno dice, no, pero a mí ¿por qué me pasa esto? Y uno no se pone a recapacitar todo su historial de vida o de pronto de otros momentos, de otras vidas, quizás hayan cosas que tiene que sanar en esta, ¿cierto? Entonces, no me estoy cuidando espiritualmente, no me cuido tampoco el cuerpo, pues por ende desarrollo alguna enfermedad. Entonces, ¿qué nos va a decir el de los 4 humores? Vamos a ver esta cosita de los 4 humores. Esto es lo relacionado con la teoría de los cuatro humores que propuso Hipócrates de Cos. Entonces, dentro de la guía que ustedes tienen, la idea es que ustedes van a decir cuál es ese resultado, porque vamos a desarrollar una, una prueba, es un test para saber qué tipo de humor es el de nosotros. Acaban ustedes a responder esto. Sin embargo, vamos a entrar acá. Ay, ¿qué pasó? Entonces, bueno, vamos a ver este test de temperamentos. ¿Listo? Entonces, por favor, necesito, ¿tienen manera de apuntar? ¿Tienen ahí donde escribir? Sandra, ¿tienes en donde tomar apuntes? Sí, señora. Iririmar. ¿Sí? Sí, profe, yo tengo que tomar. Entonces, voy a mostrarles el test de personalidad, por favor. Sí, profe, yo tengo que tomar. Bueno, entonces vamos a ver este test. ¿Listo? Que es el que está ahí para que ustedes me escriban cuáles son sus resultados. Vamos a hablar de fortalezas. ¿Listo? Y vamos a hablar de debilidades. Entonces, van del 1 al 20 van a ser las fortalezas, del 21 al 40 van a ser las debilidades. Entonces, vamos a revisar. Entonces, nos dice, por ejemplo, de acá del número 1 solamente van a escoger una sola, que ustedes digan, yo me caracterizo por ser animada, por ser aventurera, por ser analítica o por ser adaptable. Una de esas. ¿Listo? No es que yo soy dos, necesitamos que solamente escojan una opción, la A, la B, la C o la D. Entonces, vamos a empezar. Tenemos para el número 1, vamos a hablar de las fortalezas. Entonces estamos solo fortalezas. Una fortaleza suya es ser animada, aventurera, analítica o Profe, adaptable. yo soy la A. Escoja una de ellas.
Listo, voy anotando porque vamos a hacer, son 40 preguntas. Entonces van anotando porque ahorita ustedes anotan y luego me dicen cuántas A tuvieron, cuántas B tienen, cuántas C, cuántas D. ¿Listo? En estas 40 a ver cuántas les salen. La número 2. Entre estas 4 opciones escoja la que la caracteriza más. Juguetona, persuasiva, persistente, La A. plácida. La letra A. La A. La letra A. La A. Vas anotando, ¿cierto? Ve anotando. 1A, 2A. Vamos con la tercera. A, sociable. B, decidida. C, abnegada. D, sumisa. Pues amigable. Pues amigable. En la tercera, estamos en la tercera. Ojo porque mira las palabras de la Perdón, tercera. profe, sociable. Ahí en la tercera no hay ninguna que diga amigable. Perdón, profe, sociable. Ah, sociable. Número 4. A, convincente. B, competitiva. C, considerada. D, controlada. Escojan con cuál se identifican. Número 5. A, entusiasta. B, inventiva. C, respetuosa. D, reservada. Número 6. Enérgica, autosuficiente, sensible, contenta. Número 7. Activista, positiva, planificadora, paciente. Número 8. Espontánea, segura, puntual, tímida. Número 9. Optimista, abierta, ordenada, atenta. Número 10. Humorística, dominante, fiel, amigable. Bueno, empezamos con las otras 10. Encantadora, osada, detallista, diplomática. Número 12. Alegre, confiada, culta, constante. Número 13. Inspiradora, independiente, idealista, inofensiva. Número 14. Cálida, decisiva,
introspectiva, de humor seco. Número 15. Cordial, instigadora, música, conciliadora. Número 16. Conversadora, tenaz, considerada, tolerante. Número 17. Vivaz, líder, leal, escucha. Número 18. Lista, jefe, organizada, contenta. Número 19. Popular, productiva, perfeccionista, permisiva. Y número 20 de fortalezas, jovial, atrevida, se comporta bien, equilibrada. Bueno, esas eran las primeras 20 que son las que nosotros consideramos que son nuestras fortalezas. Ahora vamos a empezar a hablar de las debilidades. Entonces, lo mismo, va a escoger cuál de estas es su mayor debilidad o la caracteriza por ser una de sus debilidades. Entonces dice 21. A, estridente. B, mandona. C, desanimada. D, sosa. (22) Indisciplinada, antipática, sin entusiasmo, implacable. (23) Repetidora, resistente, resentida, reticente. 24. Olvidadiza, franca, exigente, temerosa. 25. Interrumpe, impaciente, insegura, indecisa. 26. Imprevisible, fría, no comprometida, impopular. 27. Descuidada, terca, difícil de contentar, vacilante.
28. Tolerante, orgullosa, pesimista, insípida. 29. Iracunda, argumentadora, sin motivación, taciturna. 30. Ingenua, nerviosa, negativa, desprendida. Ya vamos con las primeras 10 de defectos, de debilidades, perdón. No defectos, sino debilidades. Vamos con la número 31. Dice, egocéntrica, adicta al trabajo, distraída, ansiosa. Número 32. Habladora, indiscreta, susceptible, tímida. Número 33. Desorganizada, dominante, deprimida, dudosa. 34. Inconsciente, intolerante, introvertida, indiferente. 35. Desordenada, manipuladora, morosa, quejumbrosa. 36. Ostentosa, testaruda, escéptica, lenta. 37. Emocional, prepotente, solitaria, perezosa. 38. Atolondrada, malgeniada, suspicaz, sin ambición. 39. Inquieta, precipitada, vengativa, con poca voluntad o de poca voluntad. Y la última, 40. Variable, astuta, comprometedora, crítica.
Entonces, mayoría de A y mayoría de B. Entonces eres más sanguínea y tu segundo rasgo es colérica. Vamos a ver, entonces tú me vas a decir si sí o no. Entonces, si tú eres una persona como de una personalidad sanguínea, entonces mira la sanguínea, es lo más. Entonces, eres una mujer atenta, cálida, amistosa, entusiasta, compasiva, confiada, compañera, simpática y comprensiva. Sin embargo, puedes ser voluble, impulsiva, egocéntrica, violenta, indisciplinada, exagerada, improductiva, Pues sí, ahí hay pusilánime unas cosas que sí son inestable, ¿sí o no? sí. Pues sí, ahí hay unas cosas Hay que unas sí que son sí. sí. Listo. Y por el otro lado dijimos que eres sanguínea Cole- y que eras, uy, ¿dónde está por acá el test? Sanguínea y colérica, o sea que tú eres súper extrovertida. Debes ser extrovertida porque eres sanguínea y colérica, que si ves que el Sí, sanguíneo y el colérico acá estamos viendo que son extrovertidos, mientras que el melancólico y el flemático son introvertidos, o sea que los mayores rasgos tuyos son de una personalidad sanguínea y los rasgos en menor cantidad son de una personalidad colérica, es decir, que a ratos puedes ser enérgica, resolutiva, optimista, independiente, práctica, líder. Veces también que puedes llegar a ser impaciente, prepotente, intolerante, vanidosa, insensible, dominante, rencorosa, sarcástica o astuta. Esos son los dos que más, son tus dos humores más representativos, aunque el sanguíneo vendría siendo el más fuerte. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la teoría de los cuatro humores. ¿Listo? Entonces, en este caso, tú serías más no, extrovertida. sí, profe. ¿Cómo te parece? ¿Sí, sí Sí, ahí pues o no, profe, no prácticamente me invente? adivinó. Sí, profe. Sí, ahí pues prácticamente me adivinó. ¿Sí? ¿Sí, sí? Ok, ok, muy bien. Ya puedo ser brujita. Bueno, esa es una de las actividades que tienen que resolver en la primera guía de biología. Vamos a hablar ahora de algo llamado anatomía y fisiología. Entonces, resulta que cuando nosotros hablamos de anatomía y fisiología tenemos que hacer una diferencia porque en este caso decimos que la anatomía, ay, a ver quién se unió. Ay, venga, a ver, miramos a Sandra. Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con el test? Cuéntame cuántas letras A tienes en total, cuántas letras B, cuántas letras C y cuántas letras D. De todas las que escogiste, para saber cuál es tu humor, cuáles son los Dame dos un humores segundo, que profe, tienes. ya le respondo. Dame un segundo, profe, ya le respondo. Vale. Bueno, entonces vamos a ver esto de anatomía y fisiología para entender un poquito más cómo así que es eso de anatomía y cómo así que es eso de fisiología.
se me hizo. ¿Dónde está eso? No encontré la presentación. Bueno. Listo, perdón que estaba acá revisando el material que les tengo que mostrar. Bueno, mientras que ya Sandra me da la respuesta de su test, vamos a continuar en esta área de lo que es la anatomía y en qué, no, o sea, cómo podemos diferenciar lo que es el concepto de anatomía y el concepto de fisiología. Entonces, primero nos dice que la anatomía, dice, estudia la estructura e identidad de las partes del cuerpo. Entonces, la anatomía se encarga de la estructura y la identidad de las partes del cuerpo, mientras que la fisiología estudia la función vital del organismo. Entonces, mientras que la anatomía es más algo físico, la fisiología ya es algo más interno. ¿Listo? Entonces, la anatomía va más a la estructura. Entonces, cuando hablo de la estructura, quiere decir que voy a tener más en cuenta, digamos, cómo se están formando las cosas. Entonces, que la célula forma tejidos, que los tejidos forman órganos, que los órganos forman sistemas para formar el cuerpo. Mientras que la fisiología va a mirar cómo funciona la célula, cómo funciona el tejido, cómo funciona el órgano, cómo funciona el sistema. ¿Listo? También, en este caso, a ver, nos dice, la anatomía es estática, es decir, la anatomía es más referida a las cosas que se quedan quietas, estáticas. Digamos, un hueso, el hueso no se puede modificar fácilmente, ¿cierto? El hueso se rompió y toca hacer un proceso grandísimo. Lo mismo, un músculo ya tiene su forma, no es como cualquier cosa que puede modificarse, los órganos internos, mientras que la fisiología no es tan estática, no es algo ahí quietico, sino es más dinámico, es de más movimiento. ¿Por qué? Porque en la fisiología tengo que entrar a hablar de los procesos de digestión. Entonces, cómo, por ejemplo, se da el proceso de digestión, cómo se da la respiración, cómo es la reproducción, todo eso ya es más dinámico. La anatomía analiza las estructuras de los seres vivos y de los muertos. La fisiología solo vitales se detienen, entonces ya no puedo revisarlo no puedo hacerle un estudio fisiológico porque ya no hay nada que pueda hacerle de estudio. Entonces, por eso, anatómico siempre y cuando las personas estén vivas o muertas, fisiológico únicamente con las personas vivas o con el ser vivo. Entonces, por ejemplo, acá nos da un ejemplo, dice la anatomía del sistema respiratorio. Entonces, si voy a hablar de la anatomía del sistema respiratorio, la anatomía incluye hablar de la nariz, de las fosas nasales, de la faringe, de la laringe, de la tráquea, los pulmones y los bronquios. Quiere decir que estoy diciendo cuáles son los órganos que intervienen en el sistema respiratorio.
Pero si yo ya voy a hablar de fisiología, ya no voy a hablar de los órganos ni de todas las estructuras que componen al sistema respiratorio, sino que voy a hablar del proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso para la respiración? Entonces, vamos a hablar en el sistema respiratorio. El proceso de respiración se da mediante la ventilación, el intercambio de gases, la utilización del oxígeno. Entonces, ya estoy viendo otro tipo de procesos. Eso es con respecto a lo que es la fisiología y lo que es la anatomía en el campo de la medicina. ¿Listo? Bueno. Acá. Ay, ¿qué pasó? Vamos a ver lo que es la anatomía. Entonces, retomamos acá con nuestra presentación. ¿Listo? Entonces, estábamos hablando, para hablar de los niveles de organización del cuerpo humano, primero, tengo que entender que hay una unidad básica en la materia, de la materia en química, que son los átomos. Los átomos son importantes conocerlos porque los átomos están en todos los elementos. En algún momento, quizás ustedes han visto algo que se llama la tabla periódica. La tabla periódica está formada por una serie de elementos que componen todo lo que nosotros vemos, todo, o sea, todo lo que nosotros podemos ver, palpar, sentir, está compuesto por elementos. Y todos los elementos van a tener átomos, una cantidad específica de átomos, ¿listo? Que van a cumplir una función. Entonces, el átomo, ¿por qué se va a caracterizar? En el centro hay algo que se llama el núcleo. Dentro de ese núcleo, que es la parte más importante, el núcleo va a tener varios botoncitos, varias pepitas. Entonces, esas pepitas que están dentro del núcleo, mírenlas acá en este dibujito. Entonces, nos dice, los protones son estas pepitas negritas y los neutrones son estos azulitos. ¿Listo? Entonces, los protones van a contener la carga positiva, mientras que los neutrones van a ser neutros. O sea, no va a tener carga positiva y no va a tener carga negativa. Los electrones van a estar girando alrededor de ese núcleo, pero entonces los electrones lo que van a contener es carga negativa. Entonces tenemos siempre que tener un positivo, un negativo y un neutro, ¿cierto? Como las pilas, para que haya energía tenemos que tener una parte positiva y una parte negativa, ¿listo? Para que haya como función, para que las cosas se muevan. Entonces nos dice, el átomo es la unidad básica de la materia en química, pero entonces el átomo, retomamos, se juntan varios átomos para formar una célula. Listo, que acá ya estamos hablando de la célula. Cuando se juntaron muchos átomos se formó una célula, pero depende el tipo de organismo. Como todo está formado por células, ¿cierto? Resulta que voy a tener una célula procariota y otra que se va a llamar célula eucariota. Ustedes tienen acá una tarea que hacer, que es consultar cuál es la diferencia entre la célula procariota y cuál es la diferencia con la célula eucariota. Van a tener unas partecitas que sí van a tener en común, ¿listo? Entonces, como nos podemos dar cuenta, tanto la procariota como la eucariota contienen un núcleo, ¿cierto? Todo tiene que tener un núcleo porque de ahí va a partir todo, pero unas van a ser, digamos, tenemos en las células eucariotas tenemos lo que son la célula animal y la célula vegetal, que por ejemplo, en la célula vegetal vamos a tener las vacuolas, que son las que me dan los cloroplastos, que son los que me van a dar el color verde, mientras que en la célula animal no vamos a tener eso porque pues o si no, mejor dicho, seríamos verdes, ¿cierto? Entonces, junto muchos átomos y se forma una célula dependiendo del organismo.
junto a muchas células se va a formar un tejido. En este caso, acuérdense que tengo este tejido de acá, que es la piel. Pero si junto muchos tejidos, entonces se me va a formar un órgano. Y la unión de muchos órganos me va a formar el sistema, y el sistema me va a formar un aparato. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Miren la célula animal y la célula vegetal. Tiene una pequeña diferencia. Entonces, mientras que la célula animal tiene una partecita que es esto que se llama centrosoma, en la célula vegetal no se llama centrosoma, sino vacuola central. Mientras que en la célula animal, por ejemplo, yo no tengo cloroplasto. Acá la célula vegetal sí tiene los cloroplastos, que son quienes le dan el color verde a las plantas. Tenemos pared celular, listo, para las plantas, listo, pero entre la célula animal y la célula vegetal ambas tienen membrana plasmática, ambas tienen núcleo, ambas tienen retículo endoplasmático, ambas tienen nucleolo, ambas tienen aparato de Golgi, ambas tienen mitocondrias, ambas tienen citoplasma, que es el líquido en el que descansan todas esas otras partecitas. ¿Listo? Por ejemplo, las mitocondrias son muy importantes porque las mitocondrias se encargan de todo el proceso de asimilación de los nutrientes. Por eso las mitocondrias son muy importantes para nuestra alimentación. O sea, como yo me alimento, ayuda a que la mitocondria reciba los nutrientes y los siga transportando a la célula. ¿Listo? Y ahora, no, esto ya es órganos, listo. Esto es todo por hoy. Sí. Perdón. Entonces, les voy a mostrar lo que llevamos de la guía para que sepan qué es lo que vamos a tener que resolver. Entonces, acá quedan cosas que son más para consultar. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre la célula eucariota y procariota, ustedes buscan, consultan, me la escriben. Diferencia entre la célula animal y la vegetal, ahí vimos algunas, pero pues ustedes pueden consultarlo. Nos queda, acá tenemos, ¿cuál es el órgano más largo del cuerpo? Consultamos y respondemos. El órgano interno más largo del ser humano, órgano femenino de la gestación, cómo se llaman los tejidos que conectan los músculos con el hueso, cuáles son los 3 tipos de tejido muscular. Entonces son preguntas como de solamente consulta, ¿listo? Lo mismo que acá. Profe, una pregunta. Eso toca Dime, cuéntame, Dirimar. descargarlo. Profe, una pregunta, qué pena. Eso toca descargarlo. Sí, ustedes acuérdense que yo les envío las guías tan pronto las han cancelado, que tú y Sandra ya cancelaron las de español, pero ahora sí ya vamos con las de biología, por si acaso, para que sepan. Entonces, yo les mando el material completo. Si ustedes quieren, lo descargan, lo imprimen y lo hacen, o si lo quieren trabajar de una vez ahí mismo, abren el PDF se puede manipular y pueden utilizar el lapicito y responder, lo pueden hacer. O si lo quieren ver y quieren poner las respuestas en una hoja de cuaderno, también, o sea, no hay problema. Lo importante es que me hagan llegar la guía de la solución de las guías, las respuestas de las guías, para poderles poner la nota, ¿listo? Porque eso sí lo tengo que entregar, que me hayan entregado las soluciones a las guías, porque esas son las notas que se tienen en cuenta. Acuérdense que no se hace evaluación. Ok, profe, sino que se tiene en perdón. cuenta la participación en la Yo clase debo y la guía solución de las las guías, ciencias. ¿listo? Ok, profe, perdón. Yo debo guía de Sí. las ciencias. Sí, hasta ahora vamos a empezar con ciencias, Sandrita, porque tú ya tienes las 4 de español, que las estaremos terminando entre hoy, mañana, bueno, entre mañana y pasado mañana ya terminamos todo lo de español. Y como hoy ya empezamos ciencias, entonces... Ok, ciencias profe, se va a entonces termino de trabajar desarrollar las guías estos de días español porque no hasta le he la otra terminado de semana, desarrollar y se las ya envío. empezamos creo que con francés. Ok, Ok, profe, entonces termino de desarrollar las guías de no, español porque con no las le he de terminado ciencias. desarrollar y se las envío. Y me las envía Ok, entonces ahorita le y vas escribo al interno. empezando con las de español, Y no, con las de con las de ciencias. ciencias.
Ujú. Ok, entonces Ay, bien, profe. Yo un Listo. poquito embolatada porque Listo, estaba listo. trabajando, Bueno, pues niñas, ¿cómo acabé de les fue salir, con pero la clase? estaba era como corriendo, pero bueno, Bien, pues bien. ¿entendieron más o bien, profe, menos? yo un poquito embolatada porque estaba trabajando, pues acabé de salir. Bien, profe, Estaba era como esto corriendo, pero tenía bueno, una pues Ok, dudita listo. lo de ¿Y español, Dirimar, pero cómo te fue? entonces ya con el repaso que dio hoy, pues ya pude entender mejor. Dime. Lo de español, pero entonces ya con el repaso que dio hoy, pues ya pude entender mejor. Ah, bueno, listo. Eso es lo ideal. Entonces, niñas, en la plataforma hoy ya les queda subida el material de en la guía número 2 de español, porque igual terminamos hasta hoy de ver la guía número 2 de español. Mañana seguimos con la guía número 3 con lo que nos hace falta, y con la guía número 1 Listo, de profe. ciencias. Ya queda el material hoy subido para que cualquier duda lo revisen y lo puedan solucionar. ¿Listo? Quedan los videos que vimos hoy en la clase, se suben a su plataforma, todo. Las guías yo no las subo a la plataforma porque las guías las entrego tan Listo, pronto han profe. hecho la cancelación del material. ¿Listo? Por eso no las van a encontrar jamás en la plataforma. ¿Listo?